quizás a una de las facetas desconocidas y cuando ya se empieza a poner un poquito áspero el tema, vamos a tratar de hacerlo bien didáctico porque es el Che ministro, donde su teoría y todo lo que hemos visto que ha estudiado en Guatemala, en Bolivia, en la juventud, sus viajes, el gran a la guerra, le toca aplicar, ya le toca aplicar a la realidad. Vamos a ver qué realidad. Yo creo que el compañero Eric nos habló de algunas características de Cuba antes del 59, ¿no? Las extrajo sobre todo del discurso de Fidel Castro de su autodefensa, que se llama La historia me absolverá. Y vimos que la revolución cubana tenía un carácter político no socialista al comienzo, ¿no? ¿Qué carácter tenía? No sé si recuerdan. Nacionalista, dice ahí. Democrática, ¿cierto? ¿Por qué democrática? Porque prometía llevar elecciones y derrocar a un dictador, como dice el compañero, ¿no? Sacar a Batista. Entonces ese es el horizonte. Y vimos también cómo se fue radicalizando, cómo se iba radicalizando la revolución cubana. Pero no había una definición política al principio de la revolución. En el momento en que entran a la montaña, todavía no estaba bien definida su participación si era por el PC, sin el PC, o qué posición política existía en ese momento, porque se habían agrupado entre aquellos para entrar a la montaña. Pero cuando ya triunfan en la revolución, ahí se ve qué pasa, ¿no? Salvo que Raúl era militante de la juventud de la Conda, pero no incluía demasiado dentro del pensamiento de Fidel. Claro, vimos que hubo efectivamente distintas corrientes. Sí. Es cierto que el horizonte, o quizás como carpa de circo, lo que lo unía era sacar a Batista, ¿cierto? Y después esas corrientes vimos que iban, por ahí alguien preguntó incluso si quizá el Che era más profundo que el Che, que Fidel, ¿no? Porque ¿cuál vimos que fue el gran conflicto de la Revolución Cubana el primer año? ¿Cuál medida económica? La reforma agraria. ¿Y afectó principalmente a quién la reforma agraria? ¿Ah? A las compañías, pero sobre todo vimos que Cuba dependía mucho de Estados Unidos. Y afectó, y vimos que hubo todo un proceso de acción y reacción, ¿cierto? Estados Unidos dijo, no le compramos la cuota azucarera, Fidel Castro respondió con la nacionalización de los centrales, mientras la Unión Soviética le decía que le compraba el azúcar. Estados Unidos decía, en la Texaco, en nuestra refinería no vamos a refinar petróleo soviético. La Revolución Cubana respondió nacionalizando 40 empresas refineras. Todo ese proceso le va tocando al Che, que como bien dice el compañero, le costó al comienzo encontrarse porque decía, ¿para dónde va esto? ¿No? Y lo mandan incluso, vimos que de gira al exterior. ¿No? Y a él le costaba encontrar porque si el Che, como vimos, tenía una formación sólida respecto a otras personas, porque hay que entender que la Revolución Cubana fue bien, como vimos, bien popular y de extracción popular, ¿no? Si bien Fidel es una persona muy formada, el grueso del ejército rebelde es un campesino que vimos que lo que primero hizo el Che, incluso en su columna y después en la cabaña, fue alfabetizar, ¿no? Y fue tratar de dar un molde quizás ideológico y político más sólido. Pero bueno, queremos comenzar con un... En realidad es un extracto, lo vamos a subir de un documental que se llama Che, el hombre nuevo, ¿ya? Y se seleccionó la parte exclusivamente de industria. ¿Qué le llamó la atención de esa... ¿Alguno lo había visto en la entrevista al Che? ¿Quién no lo había visto? ¿No lo habían visto en la entrevista? Hablando directo. Bueno, esa es una de las riquezas en realidad de ese documental, que hay bastante archivo que estuvo mucho tiempo sin publicar. De esas imágenes, de esas palabritas, ¿qué le llama la atención? Porque la idea de esto es articular, vamos a ir articulando algunas de nociones que tocó el Che ahí. ¿Qué les llamó? O de las imágenes, ¿qué notaron? Lo más impactante es la alfabetización del pueblo cubano, ¿no? Es una generación que se da ahí.
de comienzo prácticamente. Y la otra opción es que ahí hay una gran participación del Che, que él no solamente dirige, él participa laboralmente con los compañeros trabajadores y es resostener la industria que le habían dejado los americanos, pero discontinuadas, es decir, volver a construir la industria para que puedan seguir produciendo. Es lo que más se puede extraer del video que puedes poner. Otro compañero ahí también levantó la mano. Sí, dos cosas, ¿no? Evidentemente se confirma lo que Platón decía, que se había dado la oportunidad a los jóvenes a educar. Veíamos niños uniformados educando a mayores, que democratiza un poco lo que es la educación, ¿no? Lo que más me queda es algo que creo que no se puede destruir, incluso los que trabajan en institución pública o privada se dan cuenta. Hay una frase que me marca mucho que dice: cierto temor a las consecuencias obliga a la protección del papel. La dichosa burocratización, que creo que es, no sé hasta qué punto, irrebatible. El hecho de generar trabajo genera responsabilidades y esas responsabilidades no se comparten por el tiempo. Vamos a tratar el burocratismo porque es uno de los temas del Che precisamente en economía. ¿Y qué otra cosa que vieran? A mí me gustó mucho eso que dice, vamos a erradicar las clases sociales, donde el trabajador y el pensador van a tener lo mismo. Eso es magnífico. Y es ir en contra de todo el mundo. La globalización sigue, o sea, es como una vez una persona dijo, eso es cosa de otro tiempo. No es cierto. El imperialismo sigue perfeccionándose todo el tiempo, pero en la misma rutina, ¿no? Buscar nuevas formas de penetrar en otros gobiernos. Y el Che está planteando algo que solamente Cuba ha podido estudiar: la igualdad. La eliminación, él lo dice, del trabajo manual con el trabajo intelectual, ¿no? Porque vamos a ver después que una de las raíces, o sea, hay una separación histórica del trabajo manual con el trabajo intelectual. No siempre fue así, es algo histórico. Dígame. Bueno, en realidad hay varias cosas que algunos nos han resaltado, pero yo quisiera rescatar una cosa que me parece importante, y vamos a reflexionar, esa especie de hábito de estudio. En realidad sabemos que la primera cabana de dirigentes tenía esa ausencia, digamos, de teoría, de una concepción cabal del proceso. Y ellos se dieron cuenta de eso y empezaron a estudiar. Incluso hay los datos de que los maestros, un español que les enseñó, estudiaron el capital, sin enviar a la primera generación. En el banco, igual, seguía estudiando, y en el ministerio, y donde estaba, evidentemente, era una persona que era ejemplo de estudio, y que básicamente a veces a muchos de nosotros ha faltado, hemos dejado de estudiar y repetir algunos textos, algunas citas y punto. Y realmente era una especie ya de hábito de estudiar, sé que estudie el resto de la gente que estaba a su alrededor para comprender con teoría, con fundamento, cualquier acción que se tratara. El párrafo que dice, estudiaban el capital, sí, evidentemente estudiaban el capital. Después se dieron cuenta que evidentemente muchos de los textos publicados oficialmente en la URSS no tenían nada que ver con el capital. Que lo que le llamaba esos granitos de adoro de economía política habían cortado tanta la riqueza de esa teoría que prácticamente en Cuba no servía para nada. Es un elemento. Y obviamente el otro elemento que sería interesante es empieza a digamos, abrir el camino de una crítica profunda a cómo se ha construido el socialismo a partir de no tener una idea del papel que juega el trabajo. El papel que juega el trabajo. Y en realidad empieza a cuestionar ese divorcio que se da del trabajo y simplemente decir, ahora se está organizando la riqueza exactamente con los mismos moldes de una empresa capitalista, pero en este otro modo. Revalorizar, replantear el problema del trabajo en la práctica. Entonces, mostrando también que es posible unir el trabajo del dirigente, de teórico, de constructor, con el del obrero, con el que está haciendo las tareas cotidianas. Esos, digamos, los elementos que... Y profesor,
complementando lo que bien dice el compañero, para mí lo más destacable es el énfasis que el Che le da al trabajo voluntario para la construcción del hombre nuevo, ¿no? Su tesis es el hombre nuevo que va a construir el socialismo en Cuba, y el hombre nuevo no se va a hacer desde el escritorio, sino desde el trabajo voluntario, desde el premio al trabajo, por hacer bien por el prójimo, no por una remuneración material, y eso destruye inmediatamente todo vínculo con el capitalismo, ¿no? con el modo capital en que se vive. Bueno, todas esas categorías, precisamente esa es la reflexión que él va haciendo de una economía que transita del capitalismo al socialismo. Dígame, compañero. Continuando con esa opinión de aquí el compañero, creo que lo que he enfocado en cuanto al estudio es muy importante, porque no hay revolución, no hay ese aporte del estudio, pienso que digamos, se va a estancar, ¿no? Estamos viendo en nuestra revolución ahora democrática y cultural que se están sacando muchos libros, ¿no? Incluso la biblioteca del Bicentenario va a publicar 200 libros para el Bicentenario de la Fundación de Bolivia. Y también donde estamos ahora, nuestra institución, ha llegado muchos libros que son muy ventajosos para la revolución, y está llegando a mucha gente. Por ejemplo, cuando se presentan los libros, ya sea de Fuentes o la migraña, la independencia, realmente el libro lleno total. Otros libros también que saca el compañero Álvaro, igual, de la misma manera, llegan a la mayoría de la gente. Entonces yo pienso, como él dice, que el estudio en estos procesos es bien importante para poder, digamos, ir avanzando en la revolución, como pensaba justamente el compañero Che. Y vimos cómo, y por eso le hemos puesto énfasis, ¿no? En sus distintas etapas, su aproximación al marxismo en México, todo eso que lo hemos visto ya, pero quizás un puntito, y antes de entrar ya en materia de él, como ministro, que como antecedente, a partir de toda su formación que hemos visto y lo que nombran algunos compañeros aquí, y también lo que nombra el compañero Edgar, del esfuerzo del Che, del hombre nuevo para transitar al socialismo, ¿no? O de este hombre comunista del futuro, es porque el Che quizás, y uno de los elementos centrales que quiero poner y darle la palabra a Mayra, y lo vamos a ver también a partir de las concepciones marxistas del Che en otra de las sesiones, el Che va a decir, y lo dice en el video y después lo vamos a tomar en una carta, ¿no? Que el comunismo es un fenómeno de conciencia. Y esto es vital, ¿no? Porque el debate hasta el 59, 60 o 61 va a ser el desarrollo de las condiciones materiales. Y hasta el día de hoy vemos algunos procesos que le dan mucho más énfasis a lo económico que a esa otra formación, liberadora espiritual, ¿no? Muchos de nuestros procesos, los ministros más importantes siguen siendo los de Hacienda o de Economía y no el de Cultura ni el de Educación. El Che va a invertir la ecuación. El Che va a creer que el comunismo no se construye, y lo dice tal cual, cuando la gente no la va a convencer cuando el obrero tenga el refrigerador lleno, un automóvil con combustible y una casa de vacaciones, no. ¿Ya? Y él va a lanzar una de sus frases más polémicas en esta discusión y vamos a ver por qué él sostiene esto. Él dice, nosotros en Cuba, a los soviéticos, y lo veíamos en la primera sesión, les lanza un golpetazo y les dice, vamos a empezar a construir el comunismo desde el primer día, aunque tardemos toda la vida en llegar al socialismo. Vamos a ver el significado de eso, ¿no? Pero él, precisamente por su concepción del marxismo, va a invertir las dimensiones y va a ir a tratar de impulsar un fenómeno de conciencia. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver. Él lo trató de hacer como ministro y para eso inventó, si uno quiere, una forma de tránsito al socialismo que el video decía. Por primera vez en la historia de América se buscaba una forma de desarrollo autónoma, sin copiar ni pegar, como diría Mariátegui, sino que propia de un país desarrollado, tercermundista, dependiente de una isla del Caribe, ¿no? Jamás Marx concibió transitar al socialismo desde un país pobre, pero este país se lo propone, sigue proponiéndoselo. Y su sistema se va a llamar, que es el nombre de esta sesión,
sistema presupuestario de financiamiento, ¿no? Algunos han llegado a decir que es la manzana prohibida del comunismo y que por eso es tan radical que hasta la izquierda oculta la radicalidad de eso. Pero dejo a Mayra y quizás vamos dialogando, levantando la manito y preguntando y acotando. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, para la elaboración de este tema, en el cual, con la ayuda de Javier, despierta muchos enigmas, ¿no? Porque una persona cuando empieza a leerlo al Che, empieza a concebir primero la idea ideológica que él tiene, ¿no? Cómo él se empieza a meter a la guerrilla a partir de distintos sucesos, ¿no? Pero nos olvidamos por un momento qué es lo más importante del Che Guevara, cuál es el legado más rico que nos está dejando, ¿no? Y que sí se ha probado, ¿no? Que es el sistema de financiamiento presupuestario, ¿no? Pero hay que ver los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son lo que provoca todo eso? Ya de una victoria del 59 tienes dos momentos, la ley agraria y la segunda ley agraria, que sería la nacionalización, ¿no? Una en el 59, otra en el 63. La primera que ataca a la burguesía industrial y la segunda que ataca a la burguesía agrícola. Tienes un país, una isla en realidad, que todas las industrias de refinería están vinculadas a la materia prima que importa Estados Unidos a Cuba. Tienes aparte la industria azucarera, que por el conflicto de 1920 caen, no hay buenos ingresos. Por eso el tema del tabaco, el tabaco sería algo latente en la isla, que sería unos ingresos positivos. Y por otro lado tienes los minerales, ¿no? Pero a pesar de eso no había una buena compensación. El único mercado estable era el tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a plantear qué nos van a plantear después de la Revolución del 59? Hay un estudio profundo de lo que va a ser el capital con Mansilla, un profesor, como mencionaba el compañero español, que ha estudiado en la Unión Soviética, ¿no? Hay relatos en el cual los estudiantes más fuertes que tiene Mansilla van a ser Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, porque hay cuestiones que empiezan a discutir, entre ellas el sistema económico que se estaba implantando en la Unión Soviética, ¿no? Cómo este sistema no podría encajar en una Cuba que no había tenido experiencia de la nacionalización, no había tenido una capacidad técnica en nivel personal que aportar a la revolución, porque si vamos a lo que fue del 59 y post-59, hay una fuga de cerebros, ¿no? Hay la presión mediática de que con el gobierno de Fidel Castro no se va a lograr nada. Entonces la gente empieza a emigrar a Estados Unidos y el papel de Ernesto Che Guevara a partir del 59, que es nombrado presidente del Banco Nacional, y el 60, que es nombrado ministro de Industrias, que vendría a ser el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, empieza a sistematizar cómo este 70% de industrias tienen que aportar en la economía cubana, pero no tomando en cuenta el desarrollo económico que han tenido los países de primer mundo, sino tomando en cuenta cómo se pueden desenvolver. Las conclusiones de todo esto, bueno, la idea de todo esto que tenía era de crear una nueva sociedad, ¿no? Y recoge mucho lo que va a hacer Lenin y Marx a partir de la conciencia. El sistema de financiamiento presupuestario, ¿qué te dice? Que todas las empresas van a ser centralizadas, van a ser manejadas por el Estado. Hay empresas que van a rendir positivamente y hay empresas que no tienen buen rendimiento. Entonces, estas empresas que tienen buen rendimiento van a ayudar a estas para que puedan superarse. Va a haber una vinculación al trabajo voluntario, en el cual despierta una conciencia en la sociedad, ¿no? Eliminando las lógicas del mercado del consumismo, bueno, no consumismo exactamente, ¿no? Pero del interés personal, ¿no? De creer que el dinero es la razón por la que estamos trabajando, cuando en realidad la razón del trabajo tiene que ser para que crezca tu nación, crezca tu país, ¿no?
hay datos interesantes en el cual los ayudantes del Che, como Orlando Borrego, te van a decir cómo estaba vinculado el trabajo del Che, más allá de plantearte la teoría, sino plantearte la práctica, ¿no? Él se iba al área azucarera, iba a talar el azúcar, trabajaba con ellos, en el video veíamos eso, ¿no? Cómo ayudaba, ¿no? en la construcción de todo esto. Dejaba atrás las lógicas de que las personas con cargo tienen que estar dentro. Todos vamos a hacer la revolución, todos vamos a construir lo que va a ser una Cuba, ¿no? ¿Qué va a ser el sistema presupuestario de financiamiento? Va a ser la transición al socialismo. Hay la crítica a lo que va a ser la ley del valor, muy fuerte, ¿no? Porque te va a decir que la ley del valor hay que agarrarla con cuidado. No hay que tomarla en cuenta en la transición porque nos va a meter otra vez al capitalismo, algo que no queremos, algo que queremos superarlo. ¿Qué es la ley del valor en sí, no? No va a generar esta conciencia trabajadora. Vamos a seguir vinculados al mercado y tal vez me podrías aportar algo y me quedaré un poquito. Sí, ese es un debate que igual vamos a tratar bien a fondo en la próxima sesión, pero donde, tal como dice Mayra, nos encontramos con una Cuba donde tiene básicamente el sector productivo, que ya vimos, ¿no? Como con el compañero Eric, cómo había 600.000 desempleados, cómo es un país agrícola sobre todo, donde la gran industria está en los alrededores de la capital, pero el resto de las provincias no, son agrícolas, azucareras, y como dice Mayra, con una azúcar además estancada, y donde el capital norteamericano, que lo vimos en esa sesión con el compañero Eric, ya se ha trasladado, ¿no? Se ha trasladado a áreas bastante desarrolladas, ¿ya? Sobre todo servicios, electricidad, telefonía, gas y minería. Entonces nos vamos a encontrar, como dice Mayra, con tres tipos de industria en Cuba, ¿no? O una economía bastante amorfa, porque nos vamos a encontrar con refinerías de punta, con lo más desarrollo de las técnicas de administración económica, monopólica de Estados Unidos, con una mediana agricultura estancada, también bastante concentrada, y el resto, la mayoría del país, con negocios pequeños, ¿ya? La mayoría de ellos semi-artesanales, talleres, y con déficit deficitario. Eso es lo que le toca al país asistir, ¿no? Triunfa la revolución y se dan cuenta de eso, ¿no? ¿Qué características tiene eso? Quizás para ir entendiendo un poco lo que va a ser el sistema que le toca enfrentar al Che, porque no es que el Che traiga un esquema preconcebido, ¿no? Le va a tocar una economía, como bien dice Mayra, totalmente dependiente de los norteamericanos, de las materias primas norteamericanas, de los repuestos norteamericanos, pero además cuyas administraciones, en el caso de la refinería o de algunos minerales, se administran directamente desde los Estados Unidos. No olvidemos que la distancia entre Cuba y Estados Unidos son 180 kilómetros. Yo no sé cuánto hay de aquí a Tequina. Más o menos de aquí a Oruro. ¿De aquí a Oruro? Patacamay. 100 es hasta Patacamay. 180 es hasta Patacamay. Bueno, entonces hasta Oruro, esa es la distancia, ¿no? Y había muchas cosas, por lo tanto, que se manejaban directo de Estados Unidos, ¿ya? O sea, había desarrollo técnico, desarrollo donde las casas matrices estaban en Estados Unidos. De hecho, el Che va a tener algunos de sus viceministros,
van a ser gente que estaba en estas grandes transnacionales y que decide quedarse en la revolución, ¿no? Decide tener un quiebre con sí mismo y dice, bueno, me quedo. Y así funciona, ¿no? Pero la primera orden, quizás, y ahí vamos entrando al sistema presupuestario, la primera orden de Fidel es obvio, quizás yo creo que la que tendríamos todos, ¿no? No se pueden cerrar fábricas porque ya no podemos aguantar más cesantía. Como sea, hay que mantenerla. Entonces, el Che, vimos que lo nombran presidente del banco en la sesión anterior. ¿Cuál era el objetivo de nombrarlo? De esas cosas, ¿no? Por ahí está contada la anécdota, Eric, del... Bueno, evitar la fuga de divisas, ¿no? Claro. Hay un discurso en el cual Fidel Castro dice, lo estoy nombrando a Ernesto Che Guevara como el presidente del Banco Nacional porque él va a evitar que haya una fuga de divisas, va a evitar que haya una especulación y que se duplique el dinero, ¿no? Que haya una falsificación. Hasta había el temor de imprimir en Más distintos billetes. bancos, ¿no? En distintos lugares el billete cubano. Claro, y el Che llamaba a resguardar toda esa parte económica en el banco y paralelamente se le llama, como dice Mayra, a industrializar el país, ¿ya? Y asumirse el antecedente del Ministerio de Industria, como bien dice ella, el Departamento de Industrialización de la Reforma Agraria, ¿ya? Es un departamento a partir, como vimos, de la ley agraria que se hace de algunos ingenios azucareros, y hay un departamento que dice hay que mecanizar la producción. Vamos a nombrar, Fidel Castro por decreto del 60 dice, vamos a nombrar el Che. Ahora están los relatos de ese departamento, no se lo imaginen un gran departamento, ¿no? Es una oficinita donde el Che trabaja con 4 personas y que la gente que lo fue a entrevistar dice era bastante extraño, ¿no? Porque veía a un tipo, a 3 militares con fusiles, con pelo largo, con barba, la chaqueta tendida detrás, el otro dándose asma, y eso era el departamento de industrialización. No... Era bastante surrealista, ¿no? Pero dentro de ese lapso, como vimos, a medida que se van agudizando las contradicciones entre la revolución cubana y sobre todo los norteamericanos, hay un salto cualitativo, ¿ya? En octubre del 60, como reacción a sanciones norteamericanas, Fidel emite un decreto ya en el gobierno donde se nacionaliza toda la banca, más de 40 bancos, y se nacionalizan todas las propiedades de norteamericanos. Por lo tanto, el Che pasó de administrar 5 fábricas, de las cuales una era de azulejo, el otro era un negocio, un tapicero, y el otro era un tipo irrentable total que se fue a ofrecer para entregarle su fábrica para que lo mantuviera, pasa a tener casi el 30 o 40% de la economía. Ahora, lo mismo que dicen lo que yo le estaba comentando. El Che dice, ¿cómo mantener? ¿Cómo puedo hacer? Donde existe una industria de punta, donde existe una economía estancada en lo agrícola, pero que a su vez es lo que permite el ingreso del país, porque los soviéticos ya están dispuestos a comprarme el azúcar, ¿no? Donde la gran mayoría son negocios familiares, o lo que hoy día llamaríamos pymes, que son totalmente inviables. ¿Cómo hacemos para manejar, para sentar las bases económicas, pero además sin renunciar al proyecto político? Yo creo que esa es la... Hay que estar atentos en eso. El Che antepone lo político a lo económico. La economía tiene que estar en función de lo político y no al revés. No la política en función de la economía, sino que lo económico en función de lo político. ¿Cómo transito yo eso? ¿No? ¿Cómo me enfrento a esa realidad? Y ahí va elaborando lo que va a ser, ya en febrero del 61 se funda el Ministerio de Industria y él va a empezar a darle cuerpo a su gestión, a la organización y a sentar las bases industriales de Cuba. Claro, ¿no? Parte de esto es la planificación social, ¿no? En el cual quiere eliminar la vinculación del jefe y el obrero. Entonces él dice, bueno, vamos a trabajar directamente con ellos. Los que van a planificar esto van a ser los obreros, los que nos van a ayudar a construir, van a ser los obreros, ¿no?
Y es el paso fundamental, ¿no? A partir de eso se crea la Junta de Planificación con el Ministerio de Industrias y va a vincular al comercio exterior y el interior, pero lanzo una crítica, ¿no? De que si queremos hablar y criticar algo, tenemos que enfocarnos de cuál va a ser la línea política, ¿no? Y él tenía una línea política, sí específicamente, ¿no? Que planteaba cuatro puntos, que va a ser la ideología revolucionaria, los conceptos orgánicos, el cuadro de dirección y la estrategia tecnológica productiva, que van a ser los conceptos que lo van a derivar a un tránsito, a la etapa transitoria de Cuba a una Cuba socialista. Claro, ahora ¿cuál va a ser? Esos son puntos vitales, lo que dice la compañera del cuadro. ¿Cuál va a ser la forma práctica que el Che va a hacer? Que esto que yo les digo que es el medio de la manzana prohibida del comunismo, ¿qué es el sistema presupuestario? El Che va a ver toda esa amalgama, como les digo, de industria. Y el Che va a decir, ¿cómo ordenamos esto? Lo ordenamos por rentabilidad, lo ordenamos por nivel tecnológico. ¿Cuál va a ser el criterio? Bueno, va a tener prácticamente yo. Así, no consigo, ¿no? A partir de los escritos que van dejando, ¿no? Personas allegadas a él, te va a decir que, primero que hay que profundizar la conciencia individual y colectiva de nuestros pueblos. Tiene que haber una propuesta integral, económica y política, ver cómo ligar el tema de las empresas, su finalidad del sistema de presupuesto financiero va a ser la transición al socialismo, ¿no? Y a partir de esto crear un nombre nuevo. Yo creo que es la manzana prohibida porque está dejando atrás y está criticando como tal al socialismo mercantil, ¿no? En el cual se estaban emergiendo varios países socialistas que creían que iba a ser la respuesta a un mercado que se estaba comiendo a todos los países, ¿no? Y él dice, no, bueno, vamos a hacer una transición al socialismo, pero hay que evitar ciertos conceptos elementales en eso, ¿no? Y el SPF va a hacer eso, va a obviar lo que va a agarrar prácticamente la ley del valor, el mercado y el socialismo mercantil, ¿no? Va a ser generalmente una crítica muy profunda a eso. Y si se fijan, esa crítica va a ser a partir de una práctica. El Che ordena todas esas fábricas, aunque ustedes se sorprendan, con el método de dirección de los monopolios norteamericanos. Él les va a llamar de otra forma, ¿no? El Che va a decir, no lo voy a ordenar por rentabilidad, no lo voy a ordenar tampoco por tecnología, lo voy a ordenar por ramas, la economía. Y empieza a subordinar todas las fábricas, las empresas, por ramas. Eso en Cuba se llamó, y creo que se llama, combinados. No sé si sigue todavía, ¿siguen los combinados? Más o menos. Todavía eso medio que subsisten, pero el Che ordena por combinado. Entonces nos vamos a encontrar con un sistema, con un ministerio, donde él es el ministro, y las fábricas las va a ordenar por todas las fábricas y empresas del combinado siderúrgico, todas las fábricas y empresas del combinado químico, petroquímico, todas las ramas y empresas de la agricultura. Si fija, va parcelando, como que un combinado, dos combinados, tres combinados, que en la práctica son monopolios, o lo que hoy día incluso llamaríamos, se empieza a organizar en lo que hoy día llamaríamos holding, ¿ya? Lo que llaman algunos holding. Y el Che, ¿por qué hace eso? Además de considerar que las técnicas administrativas del capitalismo desarrollado eran superiores a las del socialismo en ese entonces, ¿no? El socialismo, sobre todo de lo que era el socialismo real. Porque el Che dice, es la única forma de dar rentabilidad a las empresas que son inviables. ¿Cómo? Fíjense que es interesante. Centralizando. Cada combinado tenía una cuenta corriente,
Y esas cuentas corrientes a su vez iban a una cuenta corriente central del ministerio. Entonces para el Che hay una cuenta corriente del combinado de química, una cuenta corriente del combinado de siderúrgica, una cuenta corriente de los azucareros, una cuenta corriente, y todo lo que ingresa, todas las ventas, todo se centraliza en una gran cuenta corriente, que es del Ministerio de Industria. ¿Qué implica eso? El Che dice, dos van a ser las leyes del socialismo. Él va a intuir y en un discurso lo va a decir. Creemos que estamos llegando, así como la plusvalía, que Marx dice es una de las leyes del capitalismo, nosotros estaríamos llegando a una de las leyes del socialismo, que es la planificación, y él habla y de las técnicas organizativas, de administración, de financiamiento. Por eso se llama presupuesto de financiamiento. El Che pide a cada fábrica el plan anual, ¿no? Por eso crea esta junta que nombró la compañera, la Junta Central de Planificación. Dime cuál es tu nómina, cuál es la materia prima que tienes que comprar. Aquí está ese dinero para tu plan anual. Y todos los ingresos tú no los vas a ver. Todo lo que tú generas. Porque se va a ir al ministerio y desde ahí se van a repartir los dineros. ¿Qué provoca eso en la práctica? Que decía la compañera, ¿por qué el desafío es tan grande? Porque el Che se cuestiona, ella decía la ley del valor, ¿no? Que en el fondo cómo opera el mercado en el tránsito del socialismo. La venta y compra de mercancía. El Che dice, ya una fábrica de química no va a venderle a otra fábrica una materia prima. Va a ser solo la transacción. O sea, va a entregar el producto. No hay mercancía. No va a ser su producción para la venta. La va a traspasar según el plan. Y la transacción, si uno quiere en dinero, va a ser a nivel de cuentas corrientes. O sea, los trabajadores no van a ser, si uno pone el ejemplo, los trabajadores en ATEX no van a hacer desesperadamente a destajo tantas poleras, tantos cuellos, tanto lo que sea, porque si no venden tanto a fin de mes, no van a tener que comer. Sencillamente van a responder a una necesidad. El Estado pide todos los uniformes escolares. Ya, la empresa cumple un rol social que es entregar los uniformes escolares. No ser rentable. Tiene que ser rentable también, obviamente. Hace valores, lo que en marxismo se llama valores de uso, algo útil, ¿no? Algo útil pero que tiene un fin social. El Che se propone que todas las empresas, por lo tanto, por consolidado, cumplan ese fin y no vendan, no se desvivan para vender y poner sus productos en el mercado, ¿no? Quizás, y voy aquí un poco en lo antagónico, me acuerdo cuando nos dieron, hace un par de años, había que comprar, yo era trabajador del Estado, y para salvar a la empresa Natex se hizo una gran campaña, no sé si recuerdan, de unos bonos, de 100 pesos y 50 pesos. Y te encontrás con que Natex, así como tenía productos de 50 o 60 bolivianos, tenía de 350 bolivianos una polera. Claramente era una empresa que por encontrarse en el mercado y a las leyes del mercado no produce algo útil a la sociedad, ¿no? Va a ser una polera de lujo, o sea, te encontrás con que tenía toda una sección compitiendo con Levi's, ¿no? Entonces tú dices, ¿es necesario una textil estatal que compita con Levi's a los precios de una gran norteamericana? No sé si Levi's es yankee, ¿cierto? Sí. Entonces te encontraba ese descalabro. El Che trata en la práctica de ir solucionando eso. ¿Cuál es la gran herejía? Que el modelo socialista imperante, como ustedes saben, y la experiencia más desarrollada del socialismo hasta ese entonces era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tenía un propio modo de gestión y tránsito al socialismo, ¿no? Que así como el Che inventa el sistema presupuestario de financiamiento, la Unión Soviética tiene el cálculo económico, ¿ya? Donde uno de los pilares de la producción, donde se va a cuestionar cuál es el rol del mercado. El socialismo no tiene que eliminar el mercado, sino que saber manejarlo.
Tácticamente, ¿no? Dice tácticamente. ¿Cómo manejamos el mercado? ¿Cómo el socialismo maneja el mercado? ¿No? ¿Cómo hay industrias que pueden efectivamente vender y poner sus productos en el mercado? Eso es lo que el Che va a cuestionar, ¿no? Que la producción se haga para el mercado. ¿Cuál va a ser la salida soviética? Y quizás muchas de hasta el día de hoy, ¿no? Dice, mientras tú más trabajas, yo te doy un estímulo material. Que uno aquí también podría, quizás el Che estaría cuestionándose, ¿no? ¿Cuántos trabajadores trabajan por construir una realidad distinta o por su deber social, como planteaba Edgar al comienzo, o por el doble bono, aguinaldo? ¿No? Porque si el país crece un tanto por ciento, como decía el ministro Arce, va a haber doble aguinaldo. Esas son las cosas que el Che se empieza a cuestionar. El Che dice, en la Unión Soviética dicen que es la palanca material la que va a cambiar, la que va a promover y llevar al trabajador a que trabaje. El Che va a decir, en nosotros va a ser la conciencia y la palanca moral. Ahora él no lo dice por decreto, yo creo, lo escribe y lo publica. Si ustedes vieron el video, Él hace la práctica, ¿no? él se va al trabajo voluntario. Así se enmarca el trabajo voluntario. Fíjense que es muy profundo. No es irse el domingo porque no quiere ver a la esposa. No, ese no es el tema. Sino es todo un análisis filosófico con una práctica económica donde el Che dice, todos los domingos me voy a ir a trabajar voluntariamente porque el hombre tiene que recuperar el gusto por trabajar, porque el trabajo hizo al hombre, porque nos tenemos que emancipar de ese castigo y esa obligación que es ir a trabajar, que el capitalismo le impuso. ¿Por qué? Porque en el capitalismo yo soy mercancía. Esa va a ser la discusión que vamos a tratar en la próxima sesión, que es muy compleja. La ley del valor, la mercancía, y aquí hago el paréntesis, la mercancía es todo lo que se vende, así parte el capital de Marx. Y Marx no partió el capital de mercancía, con la mercancía porque se le ocurrió, porque ese era el manuscrito que tenía a mano y se le ocurrió, vamos, partamos por la mercancía. No. Es porque él cree que es el núcleo vital. Y el Che, por lo tanto, dice, si el núcleo vital es el capitalismo, es la mercancía, que no es otra cosa que una relación social, ¿no? Donde yo te contrato, tú vendes tu fuerza, yo te pago a fin de mes por un producto. Y donde finalmente el producto cobra independencia, tú no eres dueño ni de tus propias fuerzas ni de tu propio producto, tú no ves ni siquiera lo terminado ahí, ¿no? Eso es lo que se llama, y lo vamos a tratar después más profundamente, enajenación o el fetichismo, que también le va a llamar Marx, de la mercancía. El Che dice, ¿cómo destruyo todo eso? El Che no cree ni se compra la historia de que desarrollando el capitalismo vayamos a transitar al socialismo. Eso no se lo compra. Ni que incentivando materialmente a una persona, esa persona va a adquirir conciencia. Si yo le digo, te voy a dar un doble aguinaldo, el día de mañana me va a pedir 3 aguinaldos. No me va a hablar del hombre nuevo. ¿No? Entonces él dice, ¿cómo genero un estado de conciencia distinto? Y no a partir solo de la materialidad, sino que de una espiritualidad. Podría sonar hasta como un cura. ¿No? Cambiar nuestros valores. ¿Cómo se hace eso? Esos van a ser los cuestionamientos prácticos del Che, que los va a tratar de ir impulsando y que en la práctica, como les digo, va a abolir, yo creo que debe ser el proyecto más radical, va a abolir la mercancía entre fábricas, entre industrias, entre empresas, ¿no? Y donde se empieza a cuestionar cómo desde el ministerio, las direcciones, los viceministerios, las divisiones, las fábricas por rama, ¿cuál tiene que ser además? Si el horizonte que cubre todo eso es el socialismo, él se va a cuestionar prácticamente cuáles tienen que ser las relaciones entre toda esta cadena.
Mayra decía el rol del cuadro directivo. El Che iba a poner énfasis. Y mi cuadro directivo no puede ser un súper técnico, súper rentable. Tiene que serlo, pero además un cuadro político, ideológico. Un cuadro que sepa lo que es el comunismo y hacia dónde estamos transitando. ¿No? Tiene que saber lo que está pasando en la fábrica, con los trabajadores. Por eso el Che asiste a esos trabajos voluntarios. Si ustedes se fijan, el Che está permanentemente reunido con el trabajador, sabiendo la realidad de ese trabajador y tratando de escuchar para cambiar esa realidad con el protagonismo de los trabajadores. Creando la conciencia de masas en los que todo el motor ideológico de todo esto, ¿no? Claro, claro. Va a ser bueno, lo que decía, ¿no? Prácticamente va a ser la columna vertebral, va a ser de los 4 puntos la parte más importante de estructurar todo esto. Sí, en los cuadros de dirección él le llama cuadro, de hecho tiene cuadro político, un escrito, la columna vertebral. ¿De qué? De la revolución, del comunismo, ¿no? Él se propone, si uno quiere, dar un atajo, no tanto el desarrollo económico, que sí se lo propone, y arma direcciones de tecnología, direcciones organizativas, pero sobre todo centros de investigación, pero sobre todo políticos e ideológicos. ¿Ya? Ahí, en lo político, en lo ideológico, es donde cumple el rol el directivo, en el plan. ¿No? Y el Che se cuestiona eso porque el Che, como ustedes vieron, va a empresas socialistas de otros lugares y dice, ¿cuál es el problema de un director corrompido? Que establece un plan que lo cumple. Entonces te encuentras que el Che es bastante, por eso tiene fama de desagradable y de pesado, ¿no? Porque se encontraba empresas que establecían un plan anual y llegaba julio y lo cumplían. Y lo llamaban, venga a felicitarnos, sobrecumplimos el plan. El Che le decía, no, lo que está mal es su plan. ¿Cómo lo cumplí en julio? ¿Cómo lo puede felicitar? Ustedes lo que hicieron mal es el plan, ¿no? Y el Che se cuestiona eso. Por eso la importancia político-ideológica y técnica del director. Ya se dice, lo que terminamos encontrándonos en el socialismo son directores de empresas expertos en mentirle al pueblo, ¿no? Porque sobrecumplen una y otra vez sus metas. ¿Cómo se puede controlar eso? Con el nivel de conciencia, con ese desarrollo político-ideológico de ese director, ¿no? Por eso se va a cuestionar también la autonomía de las empresas y va a subordinar toda una centralidad. El Che va a decir, es que no puede haber una empresa que todo lo que haga un plan, que sobrecumpla el plan en beneficio propio, porque el excedente que genera va a ser repartido entre los trabajadores. ¿Qué es eso? No puede ser el fin de un trabajador repartirse la plata a fin de año con la meta que cumplió. Porque no es de él, los medios de producción tampoco. No son del trabajador, son del conjunto de la sociedad. Y una vez escuchaba aquí al vicepresidente hablar eso, ¿no? Cómo tuvieron problemas o han tenido problemas en Guanuni, donde se sobrecumple en plan, los obreros en la asamblea van, dice, resolución, mano alzada, ¿quiénes están de acuerdo con que todo el excedente pase a nosotros? ¡Sí! ¿Guanuni es de los trabajadores o es de Bolivia? Esos son problemas grandes en los tránsitos, ¿no? ¿Voy a chocarme yo con el trabajador, con el obrero? El obrero de Guanuni está motivado a trabajar porque cree transitar a algo distinto en este proceso de cambio o porque a fin de año le van a repartir plata si se explota a sí mismo. Son dilemas prácticos, políticos, ideológicos. Un compañero tenía ahí una... Sí. Mayra y Javier, yo quería saber si es en esta etapa que Che va desarrollando esos conceptos de la propuesta económica, donde también se desarrolla el concepto de lo que es la
emulación socialista. No sé si es correcta este término, y si es así, ¿en qué consiste en términos conceptuales la emulación socialista? Efectivamente, la emulación, como término, la emulación en realidad, compañero, es el reconocimiento. Es parte de la base de que un trabajador necesita un estímulo. Tampoco es tonto ni romántico pensar, y él no lo piensa, de que no tiene que haber estímulos materiales. Él dice, en definitiva, hasta el 58 fuimos todos capitalistas, y no es que yo triunfe la revolución y ahora me transformo en el hombre nuevo. Sigo detrás de lo material. El problema que ve el Che en ese reconocimiento, en ese estímulo, que como digo, la Unión Soviética a veces premia con algo material. El gran trabajador, un auto. El gran trabajador, un departamento. A los trabajadores vanguardia que se le llama en el socialismo, en esta emulación. El Che ve estímulos morales. Ve lo material y ve lo moral. De hecho, él llama ridículamente, que él lo dice, el desestímulo material. Le dice, le voy a hacer un reconocimiento, este es su desestímulo material. Lo está estimulando, pero él le pone desestímulo porque no debiera ser un estímulo lo material. Debiera ser lo moral. Y eso moral a veces es, sobre todo en el ámbito del Che, una capacitación. Ahora que están hablando del estímulo, o sea, moral, hay un proceso que ayudó mucho, bueno, a la Revolución Cubana, que fue alfabetizar. Y eso es lo que hace que el cubano tome conciencia. Pero además, antes del 59, o sea, la sociedad cubana era nada. Cuando llega la revolución, se dignifica el negro, se dignifica la mujer, y eso también, o sea, ayuda al proceso del Che. No es plantear una teoría económica y vamos a implementar esto, no, sino que el pueblo cubano se alfabetizó, leyó, o sea, en las universidades cubanas actualmente se da el capital, se dan clases de economía, en todas las carreras, y eso también permitió, o sea, ese proceso económico del Che, esos planteamientos, el trabajo voluntario. Las personas a veces iban a trabajar a construir las escuelas de sus hijos. Y ese era un estímulo moral porque la revolución te estaba dando la educación gratis. Entonces las personas iban y ponían los bloques porque sabía que cuando empezara el curso en septiembre su hijo iba a estudiar allí. Y es un proceso completamente diferente a otro tipo de economía. Yo creo que la economía de Cuba no se parece a nada en el mundo. Es totalmente diferente. No es un comunismo radical, es un proceso social, donde se trata de que el hombre sea el que avance, no es que avance la economía y entonces se te queden sectores rezagados, es que avancen las personas, que hay un desarrollo. Cuba es un país, o sea, tercermundista como lo es Latinoamérica entera, y tenemos una salud de primer mundo. Pero además de eso, investigaciones científicas, centros tecnológicos que tienen que ver con la medicina. En los hospitales hay equipamientos de última tecnología, porque eso fue, o sea, esos son los dos logros fundamentales de la revolución, que es la salud y la educación de forma gratuita a toda la sociedad. Y entonces ese modelo que implementa el Che, ese estímulo, como decía Javier, antimaterial, ¿no? No, el Che decía el desestímulo material. El desestímulo material era eso. Entonces, decirle a una persona, mira, vamos al trabajo voluntario a construir la escuela para que tu hijo después vaya a estudiar, la persona tomaba conciencia de lo que era una revolución social, que además estuvimos así por siglos. Y creo que eso también ayudó, o sea, el proceso de alfabetización y de crear una sociedad culta también fue fundamental en todo lo que siguió la Revolución Cubana. Una duda en ese mismo contexto, si podemos sentar un poco las bases de este momento del cambio que inicia. Pienso, por lo que nos menciona la compañera, y recordando, si mal no recuerdo los datos, teníamos un 60% del analfabetismo en ese momento. ¿Ya? Pienso que eso ha sido una base para que la gente en su mayoría busque simplemente o primariamente
cubrir los servicios o los derechos básicos, educación, salud. Pero ¿qué ocurre con el otro porcentaje si es que no ha salido de raíz? El porcentaje que hablo de si es que todavía quedan empresas privadas, todavía queda cierta burguesía que quiere arrimarse todavía a la revolución. ¿En qué queda esa influencia de aquellos que ya conocen o ya tienen cierta educación, cierta formación, incluso postprimaria, que pueden aspirar a mejores cosas? Un consumismo pleno como tal que les podría dominar. ¿En qué quedan ellos? ¿En qué queda su influencia? Porque creo que ya, si bien la gente no conocía, no tenía muchas cosas, ahora conoce, bien, ahora es consciente de que tiene que formar, tiene que construir de lo que se va a servir. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí conocían que servían ya desde el rato de eso? Que podían aspirar más? Hay de todo, ¿no? Una, fíjate, mira, una de las cosas que dice, fíjate cómo el Che interesante desde lo de Guatemala fue una reflexión a partir de una praxis, ¿no? Vimos a partir de la frustración, de la caída, del derrumbe, de aquello. Mucho de su pensamiento, a través también de la praxis guerrillera, se fue refinando su marxismo. Y este sistema presupuestario y financiamiento, entre otras cosas, esa centralización, que algunos dirían burocratismo, ¿no? Porque siempre se dice, si una empresa del Estado es burócrata, no es rentable. ¿No? Como si los privados no tuvieran burocracia. El Che propone cambiar la burocracia de papel a la acción. Por eso habla de ese cuadro tan importante, ¿no? Necesitas ese cuadro directivo. Ahora, fíjate tú, una cosa que tú enuncias, ¿no? La mayoría de los profesionales se fue de Cuba. De los 6.000 médicos quedaron 3.000. ¿Ya? De lo que había. Se fueron. Mucha de la burguesía también se fueron. Cerraron, boicotearon económicamente. ¿Ya? En todo, ¿no? Agotaron los stocks, agotaron las materias primas que ya vimos que dependían de Estados Unidos. Cerraron la fábrica, incluso aumentaron los salarios. Dijimos, vamos a 300%, esto tiene que reventar económicamente. Y lo reventaron. Y al Che le toca asumir eso. Y el Che dice, si no tengo técnico, vamos a centralizar. Y nuestros mismos técnicos van a operar por combinado, rotándose. Está tratando de maximizar lo que tiene, ¿no? Si antes había una empresa que tenía su materia en Estados Unidos, no tenía idea lo que hacía otra empresa. El Che dice, vamos a ordenar, porque a lo mejor hay materias primas que no las tengo que mandar a pedir afuera, que las hace otro combinado. Fíjense que son cosas prácticas. Él incluso va a comprar las materias primas en uno de los viajes de 1960 que lo hace. Él va a tratar, Con la energética. claro, él va a ir modificando todo eso. ¿Cómo voy chocando? Vean lo complicado que es para Cuba, cómo voy chocando. Si dependía tecnológicamente, dependía de materias primas, y mi mercado norteamericano, y de pronto el año 60 viene Kennedy, 61, y dice, bloqueo. No te vendo repuesto. No te doy la materia prima para tu fábrica, Prohíbo a y además no te compro. Prohíbo a las demás empresas que te venden. Prohíbo a las demás que te vendan. Todo eso te toca enfrentar. ¿Cómo hago yo para no paralizar una fábrica? ¿No? Fíjense que son cosas prácticas, o sea, son cosas bastante prácticas, ¿no? Y ahí Cuba empieza a dar, el viraje a la Unión Soviética. Pero no es simple, porque incluso la tecnología del capitalismo era más desarrollada en la Unión Soviética. Entonces el Che dice, ¿cómo hago yo si se me rompe una pieza en la refinería más moderna de Latinoamérica, que era Yankee? Se me rompió la pieza. ¿Cómo hago yo para reponer esa pieza? Y los soviéticos mandaban un catálogo en ruso, y los cubanos no sabían ruso. Y sin fotografía. Y con una tecnología inferior. ¿Cómo adapto yo la maquinaria Yankee? Vean, esas son las consecuencias del bloqueo. Son consecuencias prácticas. Y es paralizar un país. Es lo que le hacen a Venezuela. Por eso no es tan acertado cuando nosotros decimos, no, es igual Venezuela la queríamos, pero han hecho pura tontería económicamente. No, si no es tan así. No es tan así. Cuando se te rompe una pieza de repuesto y tú no tienes cómo hacer esa pieza de repuesto, y además los yanquis están felices diciendo, se te rompió la pieza, yo no te la vendo, y pobre el que se la venda. Son cosas prácticas. Te paran una refinería.
Y en ese apuro, los cubanos tratando de cambiar su matriz a lo soviético. Que en muchas áreas vimos, Cuba era mucho más desarrollada que la Unión Soviética. Porque era la joyita del capitalismo norteamericano. No es un capitalismo subdesarrollado el cubano en alguna esfera. Hasta de punta. Entonces se encuentra con que las soluciones que le dan los soviéticos son más... Cuba las había visto el año 30. Esa no es solución. Y empieza el Che a inventar, como dice la compañera Mayra, los centros de investigación. Hay 7 puntos que te plantean, ¿no? Más que todo en esto, que primero va a ser la dirección centralizada, va a ser los métodos matemáticos aplicados en economía, la programación y control de producción, las técnicas de presupuesto con instrumento de planificación y control por medio de las finanzas, las técnicas de control económico por método administrativo, la dirección participativa de las masas y la experiencia teórica y práctica de las masas. Es que el Che trata de buscar, y ojo, trata de buscar una salida práctica, algo práctico, y una salida política, con la inclusión de los trabajadores. ¿Qué hace el Che? Por ejemplo, ¿cuál es un estímulo moral? Fíjense, el Che hace concursos de innovación a los obreros que inventen repuestos, a los obreros que inventen, y un obrero inventó una cosechadora de caña. Y surgió la NIN, surgió la NIN, que es la Asociación de Innovadores Pequeños. De innovadores que hasta el día de hoy está. Entonces te encuentras obreros que decían, pero si aquí estamos todos cortando la caña a machete, y a un obrero se le ocurre y dice, ¿y por qué no inventamos un tractor con puros machetes, con un alambre pegado, le ponemos un motor y cortamos varias a la vez? Y lo hace. Se capacita ese obrero y se eleva también y se le da un premio y un reconocimiento a ese obrero. Y empieza a desarrollar ferias para obreros tecnológicas donde los obreros busquen solución a sus propias fábricas, porque el Che dice a veces los obreros saben más que el propio ingeniero de su fábrica y de su máquina. Y ya empieza, como decía la compañera, a ser una preocupación social y de ese propio obrero buscar una solución a un conflicto, ¿no? Que es la paralización de una empresa, que a su vez la paralización de su fuente de trabajo, de su fuente laboral, de su comida. Entonces esas son las cosas que él va viendo, ¿no? Y siempre con un horizonte, como les digo, que es no renunciar al proyecto socialista, ¿no? Cómo nos vamos despojando cada vez más de lo mercantil, eliminar las mercancías de la sociedad, liberándonos a nosotros, ¿no? Buscando esas mismas salidas prácticas a través de estímulos que tienen que ser morales, tienen que ser valóricos. Eso es lo que va conformando, digamos, como el sistema presupuestario de financiamiento. Señor Javier, lo que dijo la compañera Mayra, y ya por otro lo repita, porque son varios términos que son muy importantes para la investigación. Por favor, diga. ¿Los 7 puntos? Los 7 puntos. Bueno, uno es la dirección centralizada, la dos son los métodos matemáticos aplicados a la economía, la programación y control de la producción, las técnicas de presupuesto como instrumento de planificación y control por medio de las finanzas, técnicas de control económico por métodos administrativos, dirección y participación de las masas y la experiencia teórica y práctica en los países. El Che va a ser muy riguroso en el control, ¿ya? En la administración, como les digo, en el plan, él va a decir, la ley del socialismo es la planificación, para llegar a creer, ¿no? Lo más importante. Y esa planificación para ser ejecutada necesita de una administración, y esa administración de un control. ¿Cuál va a ser la columna vertebral de todo eso? Además de la centralización, claro, el Partido Comunista de Cuba. Los cuadros directivos tienen que ser cuadros político-ideológicos, que no roben, ¿ya? Que se contenten con un proyecto político a futuro de nueva sociedad, que su motor no puede ser el mismo que el que no es comunista. El Che dice. Tú preguntabas delante si había gente con aspiraciones materiales, claro, pero ahí es donde él ve a ese cuadro directivo, a esa vanguardia en el parámetro del Che, como el que tiene que sacrificarse más, que no es cualquiera. Incluso su viceministro
Edgar me decía, no tanta anécdota, pero a veces ilustra, ¿no? Su viceministro dice, Orlando Borrego, en un librito que lo vamos a subir porque en realidad es bien rico, bien humano, se llama Recuerdos en Ráfaga. Y Orlando Borrego dice, yo era un joven teniente del ejército rebelde, triunfamos, el Che me llama para la industria, yo tenía 20 y tantos años. O sea, teniente, andaban todas las chicas detrás mío también, yo era jodedor. Y me llaman de una fábrica que abandonó un patrón. Y los obreros dicen, ¿sabes qué? El patrón, el antiguo patrón tenía un auto de lujo, un Jaguar. Esta es una fábrica recuperada, ¿de qué diablo nos sirve el Jaguar del patrón que se fue para Estados Unidos? Necesitamos una camioneta. ¿Qué hace Orlando Borrego? Dice, yo era joven, me gustaban los autos. Dice, no se preocupe, yo le soluciono el problema, le voy a bajar una camioneta y usted me pasa el Jaguar. Fíjense que humano estamos hablando de los viceministros y... Dice que él llega a su trabajo, 8 de la mañana, y el Che se está estacionando al lado, porque todo designado por el Estado. Allá hasta el día de hoy, todos los gerentes de empresa tienen un lado, 125, y todo el gobierno y el comité central. ¿Ya? No pueden andar en autos particulares ni nada. En Cuba. Quizás los autos más viejos y más pobretones de Cuba son precisamente los de los funcionarios del Estado. Llega Orlando Borrego, se estaciona, el Che lo mira, bajar del Jaguar. Según Borrego, lo único que le dijo el Che fue chulo. Tienes 1 hora para deshacerte de eso. ¿Ya? Chulo ordinario. Se va. Él dice que obviamente va rápido a la fábrica, le dice, le entrego el Jaguar a la camioneta, los obreros le dicen, no, ya la camioneta está una para la fábrica, no la podemos devolver, toda la cosa. Dice, tuve que donar el Jaguar porque si el Che me veía de nuevo con el Jaguar, estaba jodido. En consecuencia me quedé 1 año sin auto. Dice, no tenía ni el auto y regalé la camioneta. Dice, y a veces el Che me pasaba a buscar por las mañanas, a veces. Y se reía, ¿no? A los meses le decía, ¿cómo está el Jaguar? ¿No? Pero son esas cosas, fíjense que son pequeñas cosas cotidianas, prácticas, que van marcando. Y no porque el Che se creyera a sí mismo, oh, soy un tipo... Pero él cree que ese cuadro directivo tiene que tener ese sacrificio, ¿no? Porque se está transitando a otro estatuto social, donde él, la vanguardia. Tiene que ser esa vanguardia en la construcción de ese hombre nuevo que él acuña, que es el constructor, no de otra cosa que una sociedad común. ¿No? Esa es su ideología. Y por eso él lo ve integral. Fíjense que esto es económico, pero tiene una raíz filosófica de emancipación del hombre por el hombre, del trabajador, de los medios de producción. Tiene una raíz económica práctica, tiene una raíz espiritual, tiene una raíz de todo su marxismo como él va entendiendo, y él va leyendo esa teoría y enfrentándose a la práctica. ¿Ya? El Che no es una persona, van a leer los escritos, los vamos a subir, o las cartas. El Che no es una persona que va a citar o va a escribir para decir yo leí a Marx. No es un académico, aunque lo es, más que algunos académicos. Pero no es una persona que va a estar, como Marx dijo en el tomo 35, página 717, no. Está buscando salidas prácticas a través de la teoría que él cree. ¿Ya? Está leyendo eso. Quizás a diferencia de otros muchos, eso que vieron en el video, su biblioteca, esa era su biblioteca en la casa, que se puede visitar. Los 44 tomos de Lenin están rayados con anotaciones. Los leyó. Y no está escribiendo notas al pie, ni yo conozco a Lenin. ¿No? Está tratando de buscar salidas desde la teoría a una práctica. Un socialismo en una isla del Caribe, de un país dependiente económicamente, tecnológicamente de Estados Unidos, bloqueado, que en 1 año transitó del analfabetismo a la alfabetización y que se propone además construir una sociedad comunista. Y ahí está el rol de esa vanguardia.
Yo tengo una pregunta ahí más local. Todas estas medidas económicas, administrativas, presupuestarias que va asumiendo el Che como servidor, como funcionario público, yo me las imagino que se las podría hacer en toda la región y tal vez en un momento en Latinoamérica, en todos los gobiernos que hemos tenido. Pero siempre había como un stop y era el Estado de Derecho, que la norma, que la administración pública, que la burocracia tan enraizada, y no se ha podido, o sea, en muchos casos. Yo no me imagino en Bolivia que tú le digas en la TEX, ya les vamos a quitar los bonos, ahora van a servir al Estado, o que incluso a actuales empresas acá en Bolivia, donde algunos trabajadores han abusado del Estado, han abusado de la administración pública, tú les digas, bueno, ahora está la conciencia revolucionaria y ya no tienes tres sueldos, 4 sueldos, ahora tienes uno, como tienen todos los trabajadores, como tienen todos los servidores, porque no solamente además que te va a venir una movilización, sino porque además el Estado de Derecho, la norma, los protege. Entonces, sé que es una pregunta puede dar mucha ignorancia, pero ¿cómo enfrentan eso en Cuba? ¿Cómo enfrenta eso el Che? ¿Se baja todo ese sistema? ¿Cómo se hace? Bueno, la aplicación del sistema como tal lo tiene compartido porque hay otro... Rodríguez, si no me equivoco, Carlos Rafael Rodríguez, que está implementando otro sistema económico. Entonces el Che tiene que hacer como que... ver cómo se implementa más lo de él, ¿no? Pero sí hay frutos. Lo que tú dices se puede aplicar en América Latina, se puede aplicar, pero hay algo que sí nos limita, ¿no? Y incluso el Che te lo va a decir que es el mismo capitalismo que te va a empezar a limitar muchas cosas, ¿no? A partir del mercado, a partir de la ley del valor, a partir del fetichismo. Yo creo que ha habido una época en la cual, incluso Néstor Cojan te lo dice, que sí se podría haber dado la aplicación del SPF, que va a ser cuando teníamos a un Chávez y un Fidel Castro, ¿no? Que eran prácticamente la columna vertebral de lo que se podía haber implantado esto. Yo creo que también hay una cosa, ¿no? Perdón, compañero. Yo creo que no es lo mismo una dirección con una ideología política, ¿no? Comunista, que un gobierno donde yo no estoy seguro que la dirección no solo de Bolivia, sino que de Ecuador, de los procesos progresistas en este país, tengan esa ideología. Podrá haber uno que tenga esa ideología, pero otros no tienen esas ideologías, ¿no? No me imagino a Fidel Castro diciéndole, ¿sabe que la ley le impide? No, adiós la ley. Una revolución es una revolución, ¿no? Desborda la legalidad, subvierte el orden. Fidel Castro dice, se suspende el año escolar un año y vámonos todos a los cerros a alfabetizar. ¿Cuál es el problema? No, es que sabes tú que el estatuto dice que viola la libertad del niño y del padre a la enseñanza. No. El que quiere se queda en la casa y los que vayan a alfabetizar al monte, van a alfabetizar al monte, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con las propuestas y el horizonte de cada cual a desbordar la realidad. Por eso hay quienes definen, el propio Fidel decía, la revolución, ¿qué es? Correr los límites de lo posible. ¿Por qué el Che choca con los soviéticos? Porque los soviéticos le dicen, hasta aquí se puede el socialismo. Che dice, no, hasta aquí no se puede. Che, el socialismo lo vamos a hacer con trabajo voluntario. Si tú me dices a mí, ¿no te imaginas eso? Yo tampoco me lo imagino. Pero cuando tú como dirigente entregas estímulos materiales y doble bono, y bono, ¿qué te van a pedir el día de mañana un trabajador? Bono, no te va a pedir el capital de Marx Palermo. No pedir bono, ni tampoco una poesía de Pablo Neruda, pedir bono, ¿no? Eso es lo que trata el Che, pero fíjate, él da, pero le pone desestímulo moral, y cuando te premia te dice, aquí está su desestímulo, o sea, siéntete mal. Por eso él habla de la compulsión social. ¿Todos los trabajadores van al trabajo voluntario? No. Pero siéntete un poquito mal de que por último el día lunes, cuando tus compañeros estén hablando del trabajo voluntario, tú no fuiste. Eso es lo que él llama compulsión social. No te van a tomar preso, ni te van a... No, pero te empiezas a separar de un proyecto colectivo. ¿Cuál es el problema? Que tú no puedes decir, yo no solo no me imagino lo de los bonos, cambiarlo por otras cosas. Me cuesta imaginar en países progresistas a dirigentes haciendo ese trabajo voluntario todos los domingos. Me cuesta.
Me cuesta, soy honesto. Me cuesta. Porque veo ministros y veo dirigentes que andan más preocupados de vestir bien que de ser ejemplo. Si ustedes ven todas las imágenes del Che, todas, y de Fidel hasta que murió, son con la misma vestimenta. Algo tan sencillo como eso. ¿No? Lo que decía la compañera de su preocupación es que la Revolución Cubana destruyó todo el orden jurídico. Y nosotros no. Nosotros hemos llegado a la presidencia, todo lo que es, pero no hemos destruido el orden jurídico. Está intacto. Entonces sigue lo mismo. Entonces, el sindicato, que tal vez el 52 era un sindicato revolucionario, un sindicato amarillo. Está esperando el bono, la hora extra, trabajando menos incluso, pero exigiendo más derechos. Entonces, nosotros no hemos destruido ese orden jurídico como ha destruido la Revolución Cubana. Entonces, la Revolución ha destruido el orden jurídico, además de haber dirigentes probos, de manera así, que a su voz de mando el pueblo estaba convencido que se va a realizar tal o cual cosa por el bien de todos. Entonces había obediencia también a esa situación. Pero la obediencia se dio justamente por el ejemplo que daban los dirigentes. Aquí el mismo Borrego cuenta, ¿no? Entró a una oficina estatal del Che y ve a una chica que atiende al público con un letrero hacia afuera que dice: prohibido, en esta industria está prohibido meter las manos. No, se puede meter la pata pero no las manos. Decía, firma Che, como que era una frase de él. Y eso yo no lo he dicho. Porque además aquí no se puede ni meter la pata ni las manos. ¿No? Y se lo voy además a dar vuelta, no para que lo vea el público, para que la vea ella, que es trabajadora y tiene que atender bien. Tiene que saber de su responsabilidad. ¿No? Pero son esas pequeñas cosas, pero te encuentras esa dirección. Tú ibas a... Sí. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, agradecer a nuestro compañero Javier, a nuestra compañera Maya, bueno, a todos los compañeros que en realidad están impulsando la cátedra Che Guevara, que, bueno, era un sueño en realidad para muchos, como siempre lo digo. Lamentablemente no he podido venir a algunas clases, pero bueno, aquí justamente la verdad no sabía que el tema de hoy iba a ser algo que es particularmente de mi interés. Entonces, al respecto, había algo que quería compartir con los compañeros, porque creo que de lo que ya vienen explicando nuestros compañeros, hay muchas cosas que podemos rescatar incluso nosotros para enseñanza, que también creo que esa es la idea, ¿no? Como ellos venían diciéndolo desde un principio, desde que se abre la cátedra, no es la idea ver la cátedra como algo histórico y del pasado, sino justamente ver el legado, la vigencia del pensamiento y la acción del Che, ¿no? Para nuestros procesos, para nuestra revolución. En el caso de la economía es muy interesante porque cuando se genera el debate que le llaman económico entre el 63 y 64, justamente, bueno, yo había leído en un texto de Néstor Cohan sobre el tema, y bueno, en ese texto dice algo que siempre me pareció muy relevante, porque dice: lo primero que se debe destacar ahí es justamente el hecho de que hay un debate, y puede parecer algo insignificante, pero en realidad es trascendental y marca hay una ruptura en realidad, ¿no? Porque lo que sucede es que en muchos casos el debate respecto al rumbo socialista de las revoluciones no se suele dar de manera abierta ni participativa. Entonces, se da de manera muy excluyente, en círculos muy cerrados, a puertas cerradas, o en muchos casos ni siquiera se habla respecto a cómo va a ser la construcción de ese socialismo, la transición hacia el socialismo. Entonces, rescato mucho eso, de que se da un debate amplio en ese momento en Cuba,
que, como dice Néstor, no es meramente un debate económico como tal, sino que trasciende lo económico, que era lo que decía el compañero Javier. O sea, es todo un debate integral que abarca temas económicos, políticos, filosóficos, ideológicos, ¿no?, en uno solo. Y eso es algo que caracteriza al pensamiento del Che, ¿no?, como tal, que no está como compartimientos estancos. Incluso él lo que señala es que no le gusta abordar el pensamiento del Che como el Che, el pensamiento económico del Che, el pensamiento político del Che, el pensamiento filosófico del Che, porque dicen no hay tal cosa, o sea, es realmente una integralidad, no había esa decisión. Y en este debate, bueno, además de ser un debate amplio que se da entre dirigentes de la Revolución Cubana, entre compañeros que estaban vinculados al quehacer productivo en Cuba, donde intervienen el entonces ministro de Agricultura, Rodríguez de Cuba, por ejemplo, va a ser uno de los participantes fundamentales también. Va a haber participación de europeos, compañeros europeos, va a haber participación de compañeros argentinos y bueno, de muchos compañeros, ¿no?, como va a estar Mandel, Mora, etc., que van a ver justamente, o sea, es un debate grande y amplio, participativo, con distintas corrientes. Entonces, algo interesante que dice ahí es que eran corrientes totalmente contrapuestas, posiciones totalmente encontradas, pero a diferencia de lo que había sucedido en otras revoluciones, pese a que habían estas diferencias de visiones, se entendía que eran compañeros. Y que por supuesto al finalizar el debate, no porque hayan pensado distinto, los iban a mandar, no sé, a la Siberia o a fusilarlos por ahí, ¿no? Entonces, a veces hay ese estigma incluso sobre la propia Revolución Cubana, pero como ninguna, creo, otra revolución del siglo pasado y que abre, por supuesto, un camino para nosotros, sea una participación realmente desde las bases, para hablar temas que muchas veces no se suelen hablar, como es el tema de la economía, porque se piensa de que, bueno, que quizás puede saber el pueblo sobre cómo administrar un presupuesto, ¿no?, del Estado. Y sin embargo esos debates se dan en Cuba y me parece muy importante rescatarlos, ¿no? Y entonces al final terminan como primando dos corrientes, creo que es una fundamentalmente la que iba por el lado de la ortodoxia marxista de los manuales soviéticos, y la otra que es lo que va a caracterizar al Che en esta construcción de un socialismo también propio, ¿no? Y a nivel económico, que es algo que nosotros incluso hemos debatido actualmente en nuestro proceso, es el rol sobre el tema de que las empresas públicas, por poner un ejemplo, que es algo de lo que estaban también haciendo referencia. Una corriente cuando hay este debate económico, pero en realidad que es integral en Cuba, se da por el hecho de decir, cuando estamos en esta transición hacia el socialismo, no puede anularse el mercado, porque inmediatamente eso puede provocar como desajustes económicos que van a terminar afectando a la población, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si bien va a haber un control centralizado, una toma de poder por parte del pueblo, en el caso específico de las empresas públicas tienen que seguir funcionando bajo una lógica medio fin, o sea, la lógica instrumental del mercado que implica la maximización de las ganancias, ¿no? Y minimizar al máximo todo lo que pueda ser pérdida. Entonces, en esa lógica, las empresas aún públicas entran en una suerte de competencia de un mercado capitalista, ¿no? Entonces, para terminar el año pensando a ver cuál ha sido mejor, cuál ha generado más utilidades, cuál ha aportado más al presupuesto, etc. Y la posición de, eso por resumirlo, ¿no?, porque obviamente es muy amplio, pero la posición del Che y de los compañeros que mantienen otra visión es obviamente
esa no creencia en la transición, o sea, como decir, estamos en transición hacia el socialismo y mientras nos dirigimos hacia el socialismo vamos a mantener estas cosas del capitalismo y estas cosas del mercado capitalista, etcétera, ¿no? Porque al final, o sea, termina, yo creo, siendo, y eso es algo que admiro mucho del Che, un futuro que nunca se alcanza, o sea, todo se va postergando para el mañana y al final quizás nos terminamos acostumbrando a esas mismas lógicas del mercado capitalista y terminamos conviviendo con ellas, que era algo que el Che corta de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a operar su mentalidad, digamos, en esta concepción para los presupuestos, ¿no? Y es también la lógica integral, como lo explicaba muy bien, de decir, no vamos a entrar a una lógica de emulación que evidentemente, en otras palabras, es la competencia, y la competencia es un rasgo muy propio del capitalismo. Ni tampoco, como desde luego se la bautizó, de emulación socialista, como para hacer ver que había una diferenciación. Entonces, porque dicen, no queremos que nuestras empresas compitan entre sí. O sea, finalmente, que si es el pueblo el que va a estar en la conducción económica, no tiene que existir esta competencia porque todos vamos a un mismo fin. E incluso lo que dice es, bajo la otra lógica, la producción de mercancías para el capitalismo, pero de productos, como lo llama el Che, por decirles, en la producción de un libro, que es un ejemplo que pone Cohan, significaría que el libro tiene que mantener o más bien aumentar de precio, ¿no? Bajo una lógica de valor de cambio, a fin de que se le reconozca todo el tiempo en el trabajo invertido en la producción de esa mercancía al trabajador, y por lo tanto el libro debería venderse a un mayor precio para que el trabajador gane un poco más. Y él dice no, porque en realidad lo que sucede es que ya vamos a empezar a romper la lógica de las mercancías, de la compra y venta, y eso va a significar de que si para la revolución es importante la lectura, y eso va a significar que si para la revolución y para el pueblo es importante la leche, por decir, para bajar los términos de nutrición, eso va a significar que se rompa con la lógica medio-fin que busca el lucro y la ganancia. Eso va a significar, por supuesto, que entonces no necesariamente una empresa tiene que tener utilidades a fin de año para considerarse una buena empresa, ¿no? Habrán empresas que evidentemente sí tengan que generar excedentes económicos, pero habrán empresas que rompan con esa lógica del mercado capitalista porque tienen una orientación totalmente distinta, ¿no? Y no por eso pueden considerarse malas empresas. Por eso lo va centralizando. Mira, hay una influencia que tiene sobre mi tiempo. En números sucesivos de nuestra industria económica irán saliendo artículos que demuestran la preocupación de una selecta cantidad de técnicos soviéticos sobre problemas similares. Solo una afirmación para que piense. Anteponer la ineficiencia capitalista con la eficacia socialista en el manejo de la fábrica es confundir deseo con realidad. Es en la distribución donde el socialismo alcanza ventajas indudables y en la planificación centralizada donde ha podido eliminar las desventajas de orden tecnológico y organizativo con el capitalismo. Tras la ruptura de la sociedad anterior, ha pretendido establecer la sociedad nueva con un híbrido. Al hombre lobo, la sociedad de los lobos, la sociedad de lobos. Se lo reemplaza con otro género que no tiene su impulso desesperado de robar a los semejantes, ya que la explotación del hombre por el hombre ha desaparecido, pero sí impulsos de las mismas cualidades, aunque cuantitativamente inferiores, debido a que la palanca del interés material se constituye en el árbitro del bienestar individual y de la pequeña colectividad, fábricas por ejemplo, lo que hemos hablado, y en esta relación veo la raíz del mal. Vencer al capitalismo con sus propios fetiches, a los que se les quitó su calidad mágica más eficaz, el lucro, me hace una empresa difícil, me luce una empresa difícil. Si esto es muy oscuro,
ya pasa la medianoche en mi reloj, tal vez le aclare mi idea de este otro símil. La palanca de interés material en el socialismo es como la lotería de Pastorita. No alcanza a iluminar a los ojos de los más ambiciosos ni a movilizar la indiferencia de los más. No pretendo haber terminado el tema, ni mucho menos establecido el amén papal sobre estas y otras contradicciones. Desgraciadamente, a los ojos de la mayoría de nuestro pueblo y a los míos propios, llega más la apología de un sistema que el análisis científico de él, hablando de la Unión Soviética. Esto no nos ayuda en el trabajo de esclarecimiento y todo nuestro esfuerzo está destinado a invitar a pensar, a abordar el marxismo con la seriedad que esta gigantesca doctrina merece. Por ello, porque piensa, le agradezco su carta. Lo de menos es que no estemos de acuerdo. Si alguna vez tiene que decirme alguna otra cosa, recuerde que no soy maestro. Uno más entre los hombres que hoy luchan por hacer una Cuba nueva, pero que tuvo la suerte de vivir al lado de Fidel en los momentos más difíciles de la Revolución Cubana y algunos de los más trágicos y gloriosos de la historia del mundo que lucha por su libertad. De ahí que usted me conozca y yo no recuerde su nombre. Podría haber sido al revés, solo que entonces yo tendría que escribirle de alguna remota región del mundo donde mis huesos andarines me llevaran, ya que no nací aquí. Eso es todo. Revolucionariamente, patria o muerte, venceremos. Comandante Ernesto Che Guevara. Y en una de sus últimas reflexiones, que vamos a volver a este texto después, un fragmento del Socialismo y el Hombre en Cuba, un texto del 65, el Che se cuestiona también muchas de estas cosas. Y el Che dice, está hablando de los países socialistas, dice, en estos países no se ha producido todavía una educación completa para el trabajo social y la riqueza dista de estar al alcance de las masas mediante el simple proceso de apropiación. El subdesarrollo por un lado y la habitual fuga de capitales hacia países, entre comillas, civilizados por otro, hacen imposible un cambio rápido y sin sacrificio. Resta un gran tramo a recorrer en la construcción de la base económica y la tentación de seguir los caminos trillados del interés material, como palanca impulsora de un desarrollo acelerado. Es muy grande. Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque. Persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etc., se puede llegar a un callejón sin salida. Y se arriba allí tras de recorrer una larga distancia en la que los caminos se entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el momento en que se equivocó la ruta. Entretanto, la base económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo de la conciencia. Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material, hay que hacer al hombre nuevo. De allí que sea tan importante elegir correctamente el instrumento de movilización de las masas. Este instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo moral, sobre todo de naturaleza social. Bueno, después hay otro fragmento que los vamos a ir subiendo a la página, pero vuelve siempre con el tema de que finalmente lo material puede minar la conciencia y es poco probable que se desarrolle. No sé si ya vamos terminando, si hay dudas, debate, consultas, acotaciones entre los compañeros. Queríamos ver este pequeño episodio del Che. Varias de las cartas y cosas las vamos a ir subiendo al blog y al Facebook. Yo solamente como para terminar esta parte respecto al tema de estímulos materiales y morales, que me parece importante contribuir con ese debate, es que esto creo que en algún momento lo habíamos hablado justamente con Javier, y creo que en esa charla estaba Mayra, cuando empezamos también a soñar con una cátedra Che Guevara, y ahí el compañero Javier hacía de nuestro profe en esas reuniones donde nos iba introduciendo pensamiento del Che. Y en esas discusiones, bueno, surge algo que coincido plenamente y que siempre nos resaltaba el compañero Javier, y es el hecho de que
a revolucionarios como el Che se tiende a mitificarlos, ¿no? A endiosarlos y a verlos como algo realmente muy inalcanzable de nosotros, ¿no? Como algo que nosotros realmente estamos muy lejos de ser y por lo tanto ni siquiera se intenta acercarse, ¿no? Y eso en lugar obviamente de hacer posible que seamos hombres nuevos y mujeres nuevas, nos aleja, ¿no? Entonces siempre bajarlo al plano terrenal para comprenderlo con sus defectos, con sus virtudes, creo que realmente nos hace muy bien. Y en el tema de estímulos morales suele suceder lo propio, ¿no? Que se piensa en el estímulo moral como el Che es realmente así, cree en el ser humano al estilo, no sé, de Rousseau, y que todos somos buenos. Hay una idea como muy romántica que se le da al estímulo moral, ¿no? Un poco como pretendiendo que si el Che es medio una especie de Dios, el estímulo moral viene a ser como uno de sus instrumentos, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo que justamente dentro de este debate que se da, o sea, donde se va buscando formas para la construcción del socialismo en el ahora, que es lo que importa, no en el mañana, sino ahora, en el horizonte de que la revolución no puede ser postergada, se da este planteamiento de estímulo moral justamente por el hecho de que el estímulo material también es muy típico de la empresa privada, ¿no? Y la competencia justamente. Entonces sabemos que ahorita en las grandes empresas, justamente cuando logran utilidades o logran llegar a un cierto nivel de ventas, tienen viajes o tienen bonos, etc. ¿Cómo romper con eso desde la construcción de una nueva subjetividad histórica, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto revolucionario y bajo qué estímulo realmente va a moverse ese sujeto? Que va a ser el que no solo va a construir el socialismo en Cuba, sino que va a hacer que se sostenga por todo este tiempo. Y es esa la nueva conciencia que creo yo que se logra construir, que va a irradiar en todos los ámbitos económicos, filosóficos, políticos, ideológicos, y el estímulo moral va a ser eso, ¿no? Porque si se plantea una nueva conciencia que rompe con una lógica instrumental de mercado, entonces ¿cuál sería para ese sujeto el estímulo, ¿no? mayor que pudiera conseguir? Y es justamente ser reconocido por sus compañeros, ¿no? Como una suerte de vanguardia. Entonces, eso, bueno, me parecía importante también compartirlo como para que, si bien los estímulos materiales no es que se eliminan y bueno, se siguen considerando importantes, va a surgir esta nueva forma de estímulos que hacen a un nuevo sujeto revolucionario, ¿no? Que tiene que ver mucho con la conciencia. Y eso. El estímulo moral es otra categoría, y el ser humano puede vivir sin estímulos morales, pero no puede vivir sin estímulos materiales. No tenemos que olvidar, es la esencia del ser humano, de todo animal, que el ser humano es un animal. Ese es el obstáculo, yo creo que impide a todos avanzar hacia construir una teoría o avanzar algo más allá de lo que Marx ha avanzado. O sea, no olvidemos eso. Ahora, otro tema que quiero destacar es que sí, la educación es importante para la formación del nuevo hombre, pero no nos olvidemos que lo material siempre está ahí. No podemos echar a un lado lo material y decir, vamos a construir un nuevo hombre y sin comida no va a poder vivir. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para ir progresando y avanzando más allá en una ciencia de la economía socialista o comunista. No debemos olvidar ese punto de vista, y el mismo Che Guevara y los pensadores rusos igual resaltan que sería irrisorio solo pensar en criticando esto a los pensadores socialistas o los utópicos, que decían que solo con la educación o debido a una mala educación la gente vive como así, soportando el sistema feudal, por ejemplo. Y todo solo depende de eso, sino hay cuestiones materiales y ahí resalta el enfoque del materialismo.
ahí podemos decir que ser materialista es reconocer la realidad misma, lo material es importante. El ser humano es un animal que vive de comer, no puede vivir sin moral, puede vivir sin televisión, sin comodidad, sin cultura, pero no puede vivir sin comer. Entonces ahí está la importancia del estímulo material, que no podemos, en ningún sistema vamos a tener que obviar. El ser humano puede efectivamente vivir siendo malo, bombardeando a otro. Puede vivir. El tema ahí no es tampoco, no lo reduzcamos quizás a ver, la máxima marxista es cada quien según su trabajo, cada cual según su capacidad, ¿no? O sea, cada cual según su capacidad y cada quien según su trabajo. O sea, el obrero tiene que ser capaz de vivir de la retribución del salario para comer, para reproducirse, para ser feliz, según le corresponda. En la sociedad capitalista eso no lo obtiene, porque obtiene menos de lo que produce. Vamos a ver, porque no le pertenecen sus medios, porque esa es la ley general del capitalismo, ¿cierto? Y la tendencia es hacia mayor concentración. Y de ahí hay otros elementos muy analizados por Marx de una cesantía permanente para precisamente bajar también los salarios permanentes, ¿no? Y que haya fuerza de trabajo que se venda cada vez por menor precio. Así opera, no puede haber empleo pleno. Él está pensando en otra sociedad, ¿no? En una sociedad donde no son esas reglas, donde él es ministro de Industria y está tratando de industrializar el país para obtener los recursos materiales, pero donde no puede ser el móvil de esa materialidad la que construya una sociedad solidaria, si uno quiere, ¿no? O sea, yo no le voy a decir, los cubanos estuvieron 17 años luchando en África, ¿cierto? Hasta del 75 al 87, liberando, si uno quiere, a pueblos que estaban sujetos por Sudáfrica, que además era potencia nuclear. La única forma que pudiera ir un cubano a combatir a África, o el día de mañana a Venezuela, sería contra un sistema injusto imperialista que bombardea a un pueblo indefenso. No sé, pienso que ahí está la reflexión del Che sobre Vietnam. Y no quizá un estímulo material. O sea, lo valórico, a ver, a mi sentir, por el que sufre en la calle, sea en La Paz, sea en África, sea donde sea, no me lo va a dar quizá un doble aguinaldo. Esas son las cosas que se cuestionan el Che, ¿no? O sea, ¿cuán efectivo es una buena economía? La necesita, ¿cierto? Para desarrollar, pero ¿cuán efectivo es para desarrollar otra humanidad? ¿No? Y aquí yo creo que son las cosas que hay que reflexionar. Cuando uno ve que la segunda causal de muerte infantil en el Beni es la desnutrición, cifras del Ministerio de Salud, la segunda causal infantil es la desnutrición en el Beni, y el país crece al 7%, tiene reservas internacionales de 17 mil millones de dólares, y el año pasado botó leche porque había un excedente productivo de leche. Uno dice, estamos construyendo una sociedad nueva, con otros valores, donde no se muera un niño de desnutrición. Yo creo que esas son las reflexiones del Che. ¿Cómo se puede hacer? ¿Es justo o es injusto? ¿No? Esas son las cosas que yo creo que está detrás, pienso, en esa reflexión. Él está viendo, está tratando de entender eso, ¿no? En los países socialistas hay pobreza, en los países socialistas también hay vagancia, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Marx decía, cada cual según lo que aporta a la sociedad, según su trabajo, le retribuyo. La revolución cubana fue más allá de Marx. Dijo, cada cual no según su trabajo, cada cual por ser cubano. Ese es un debate en Cuba. A nadie le niegan la salud, la educación, ni la comida por no trabajar. Hay gente que eso lo encuentra injusto. Hay gente que dice que es más radical todavía nuestro proyecto que el de Marx. El solo hecho de haber nacido en esta sociedad te da derechos a vivir, ¿no? Yo creo que son debates potentes, ¿no? Son bastante...
derecho.